Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que retransmiten este programa y también gracias a Canal 44, la señal de todos, casa de este programa. Saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV y a través de WhatsApp en el 33 22 42 0690. Hoy hablaremos de los fármacos disponibles en el mercado para tratar a pacientes con COVID-19. Como usted sabe, hasta ahora no hay un fármaco que trate exclusivamente o hecho exclusivamente para tratar este padecimiento. Se ha echado mano de otros fármacos que han funcionado con otras enfermedades y que hoy por hoy se están probando todavía en pacientes con COVID-19. Uno de ellos es la hidroxicloroquina, este fármaco del que aquí hemos hablado ampliamente y que de nueva cuenta está en el ojo del huracán. Versiones encontradas sobre la eficacia, la efectividad de este fármaco. Hoy hablaremos de la hidroxicloroquina. También se advierte acerca del incremento de fármacos que son falsos, fármacos piratas, como los conocemos en algunos países y que ya se están distribuyendo en el mercado. Y viajaremos a Ginebra y a Honduras con los reportes de nuestros compañeros corresponsales. De esta manera iniciamos. Nuestra compañera Isaura López nos presenta la pieza introductoria. A través de la farmacovigilancia se busca identificar a tiempo algún evento adverso que esté ocasionando un medicamento o vacunas. Sin una luz en el camino para encontrar la fórmula mágica para luchar contra el betacoronavirus que ha encendido las alarmas del sistema de salud mundial, también se advierte sobre los eventos adversos que pudieran ocasionar los fármacos utilizados para tratar la enfermedad. La farmacovigilancia es la punta de la pirámide médica. El éxito está en hacer mejor uso de los fármacos para el tratamiento o prevención de padecimientos y el tener cero afectaciones en la salud de las personas. Sin embargo, llegan a surgir riesgos. De ahí la importancia de la farmacovigilancia para notar todo tipo de reacción e identificar a tiempo los daños que pudieran estar ocasionando un medicamento o una vacuna. En este primer semestre del año, el virus que ha paralizado al planeta y enfermado a 7.100.000 personas se ha extendido tan rápido de lo que imaginaba la Organización Mundial de la Salud en diciembre del 2019, cuando fue notificada por China sobre los brotes de neumonía. En este tiempo, cada uno de los brazos de la ciencia médica ha concentrado sus esfuerzos por encontrar el mejor fármaco, pero también en esa contribución está un escalón: la farmacovigilancia ante un virus que se transmite de manera directa de persona a persona a través de las gotículas o con las mucosas, nariz, boca u ojos de una persona infectada. Desde el inicio de la pandemia, no hay estrategia curativa ni vacunas en el mundo. Actualmente hay más de 1.200 estudios clínicos de fármacos solo o combinados en análisis, así como una gama de tecnologías para desarrollar una vacuna, todo para enfrentar de manera directa la pandemia. En este actuar, la farmacovigilancia es una cadena de la ciencia médica que también contribuye para combatir a la COVID-19. Señal informativa, Isaura López, Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López. Antes de entrar de lleno al tema, vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, nos informa. Roberto, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Ya son más de 7 millones los infectados por el coronavirus en todo el mundo. En concreto, 7.040.000 personas, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud.
La cifra asusta, pero es mucho más preocupante que en estos días es cuando más casos se están confirmando en el mundo desde que conocimos hace 6 meses lo que estaba ocurriendo en China y más concretamente en el departamento de Wuhan. En los últimos días nos estamos moviendo en el entorno de los 130.000 casos nuevos cada día y de ellos 6 de cada 10 se confirman en el continente americano. Mientras tanto, las muertes parecen estancarse desde hace un mes hacia las 4.000 diarias, más o menos. Una cifra que jornada tras jornada nos sitúa ya en 404.000 muertos confirmados por el COVID-19 en el mundo. No obstante, desde la OMS indican que más del 75% de los casos se dan en una decena de países y la mayoría de ellos están en América y en el sur de Asia. También preocupa África. Oficialmente hay 140.000 diagnosticados en todo el continente, pero con todas las reservas sobre la detección de enfermos. Está confirmado, eso sí, que los casos aumentan y se están comprobando ya en nuevas áreas geográficas. Esas dudas sobre las estadísticas, el número de enfermos y de fallecidos se dan en varios países y algunos muy afectados, como es el caso de Brasil. Sobre esta nación sudamericana, la Organización Mundial de la Salud confía en los datos que recibe a diario del gobierno de Jair Bolsonaro. Confianza que se extiende al resto de países latinoamericanos, donde se acumulan más de 1 millón de casos confirmados y en los que la situación es compleja. No obstante, la organización recuerda que los latinoamericanos tienen experiencia en la lucha contra otras muchas enfermedades infecciosas y eso, sin duda, va a ayudarlos a salir con éxito de esta crisis sanitaria. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias a nuestro compañero Roberto Castañares por esta información, como siempre, de interés, los informes recientes de la Organización Mundial de la Salud. Saludamos en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido, como siempre. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Hoy en nuestra pieza introductoria hablábamos ya sobre la importancia de la farmacovigilancia y de la oferta de medicamentos que hoy por hoy hay en el mercado para atender a pacientes con COVID. Me gustaría, doctor, una primera reflexión sobre qué entendemos por farmacovigilancia. Bueno, la farmacovigilancia es una rama de la farmacología y se utiliza precisamente para mantener vigilancia, vaya la redundancia, sobre los efectos que puede tener un fármaco, tanto efectos secundarios como efectos adversos graves, pero también vigila efectos no esperados de un medicamento. Y me refiero a no esperados porque no todos los efectos inesperados son nocivos. Hay efectos de medicamentos que no se conocían en la clínica y que al tener la observación de que vienen ocurriendo, es como ciertos fármacos pueden eventualmente ser propuestos para distintos nuevos propósitos terapéuticos. Así es como muchos medicamentos que originalmente, por ejemplo, iban a utilizarse exclusivamente para el manejo de hipertensión arterial, estoy citando un ejemplo fuera de COVID, pero un medicamento llamado minoxidil, que es un antihipertensivo, se le empezó a observar un efecto en la aparición de cabello en personas que tenían calvicie, y de esa manera se identificó que este fármaco podía ser útil para ese propósito. Con el tiempo, este medicamento ya tuvo presentaciones para auxiliar a la salida de cabello. Fíjate qué detalle, ¿no? Claro. Entonces, la farmacovigilancia puede darte una gama de información muy extensa. Su principal propósito es el relativo a la seguridad, porque hay medicamentos que no solamente han tenido una estrecha farmacovigilancia durante el proceso de investigación, también la han tenido
después de que salen al mercado. De hecho, deben tenerla durante todo el tiempo. Y así, fármacos que han tenido años y años de estar en el mercado se han retirado porque con el tiempo se les ha encontrado tal o cual efecto adverso secundario y a veces eventos adversos graves. Cito un ejemplo más reciente, la ranitidina, por ejemplo. Se ha empezado a identificar un mayor número de casos de cáncer hepático en usuarios crónicos de ranitidina y por ese motivo ya prácticamente se ha retirado del mercado en la mayor parte del mundo. Entonces, hubo un fármaco antiinflamatorio hace aproximadamente 25 años que precisamente por empezar a mostrar datos de daño hepático en los pacientes que lo venían tomando a lo largo de 5 años, por ejemplo, llegaron a tener falla hepática importante y algunos de ellos falla hepática fulminante y por ese motivo también se retiró del mercado. Un fármaco que apenas había salido a la luz, ¿no? Y bueno, eso implicó pérdidas millonarias a la empresa que lo desarrolló, pero es la farmacovigilancia la que nos ayuda a mantener esos niveles de seguridad, no solo durante el periodo de los estudios de investigación, sino más allá aún. Doctor, entiendo entonces que algunos medicamentos, por estos ejemplos tan ilustrativos que usted nos ha puesto, pueden generar efectos en corto, mediano o largo plazo. Es decir, que hay que estudiar un medicamento desde su inicio hasta conforme van pasando los años. Por siempre. De hecho, por siempre. En los sistemas de salud deben existir departamentos de farmacovigilancia. En las agencias regulatorias, como la FDA o la COFEPRIS en México, deben existir departamentos de farmacovigilancia. En los hospitales deben existir departamentos de farmacovigilancia e incluso en clínicas pequeñas debe existir un protocolo de farmacovigilancia, porque hay una máxima filosófica en las ciencias de la salud y en específico en medicina. Primero nocere, primero no hacer daño y antes que nada mantener la seguridad en lo que estoy utilizando para un paciente y para una terapéutica. Y en este contexto, doctor, entendemos también que hoy por hoy hay una vigilancia muy específica sobre los medicamentos que se están utilizando para tratar COVID-19. Efectivamente, el tema que nos ocupa hoy es muy importante, Belén, porque la mayor parte de medicamentos que se están utilizando en protocolos clínicos contra COVID-19 en este momento son fármacos que ya existían, que se utilizaron, por ejemplo, para ébola, el caso de Remdesivir, y para SARS y MERS. Sin embargo, al haber sido identificados como fármacos útiles contra otros coronavirus en su momento, SARS y MERS, se probaron in vitro y encontraron los investigadores que estos fármacos, este fármaco en particular, tiene actividad contra SARS-CoV-2. Entonces, ya existía en la terapéutica, lo incorporamos en protocolos de investigación contra COVID-19 y de esa manera, a través de una buena farmacovigilancia, pero a través de una muy buena revisión de su utilidad en ensayos clínicos, se llega a la conclusión de que puede ser un fármaco útil en la terapéutica de COVID-19. Bueno, pues con esto regresaremos después de nuestra primera pausa. Sin duda alguna ha sido un inicio muy ilustrativo y con esto, insistimos, regresamos después del corte.
Ayer hablábamos sobre la polémica en torno a la hidroxicloroquina, uno de los fármacos utilizados para el tratamiento de COVID. Incluso en medio de esta controversia, la Organización Mundial de la Salud había pedido detener su suministro hasta estar seguros que no causaría efectos adversos en los pacientes. Y en medio de esta polémica, un estudio sobre farmacovigilancia, justo el tema que hoy estamos abordando, confirma efectos adversos de la hidroxicloroquina. Debido a la pandemia por COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, ha aumentado la demanda de supuestos medicamentos, vacunas, diagnósticos y reactivos que presuntamente pueden detectar, curar o prevenir el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ha recibido múltiples notificaciones sobre distintos diagnósticos in vitro falsificados y reactivos de laboratorio para la detección de SARS-CoV-2. Hasta este momento, 8 países, Australia, Brasil, Canadá, China, Rusia, Singapur, República de Corea y Estados Unidos de América, han incluido los diagnósticos in vitro para el diagnóstico de COVID-19 en base a evaluaciones reguladoras aceleradas. En este momento, no existe vacuna para prevenir COVID-19. Los productos que afirman ser vacunas para prevenir el coronavirus pueden considerarse falsificados y presentan riesgos significativos para la salud pública. La OMS pidió a las naciones una mayor vigilancia de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, los profesionales de la salud, el público en general y las farmacéuticas, para evitar la distribución de estos productos médicos falsificados, apócrifos o piratas. Recomienda que deben de reforzar una mayor vigilancia en hospitales, clínicas, centros de salud, laboratorios clínicos, mayoristas, distribuidores, farmacias y cualquier otro proveedor de productos médicos. Informó Rocío López Fonseca. Y entre los efectos adversos de los medicamentos o tratamientos utilizados contra COVID-19 están los trastornos psiquiátricos, incluso en algunos casos están relacionados con intentos de suicidio. La farmacovigilancia se encarga de detectar, evaluar, comprender y prevenir los efectos adversos de los medicamentos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Entre las reacciones adversas a la cloroquina e hidroxicloroquina para tratar a pacientes con COVID-19 están los trastornos psiquiátricos. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios explicó que estos medicamentos pueden derivar en cuadros agudos de psicosis, intento de suicidio o suicidio consumado. Sin embargo, se considera que estas reacciones adversas son poco frecuentes. Los estudios disponibles describen trastornos psiquiátricos por el uso de estos medicamentos como agitación, insomnio, confusión, manía, alucinaciones, paranoia, depresión, psicosis e ideación suicida, efectos que pueden aparecer a cualquier edad tanto en pacientes con o sin antecedentes de enfermedad psiquiátrica. El 14 de mayo la agencia notificó 3 suicidios consumados, un intento de suicidio, un cuadro psicótico y una alteración de la conducta en pacientes en tratamiento con hidroxicloroquina. Todos los casos ocurrieron en los primeros días de recibir el medicamento. En su boletín de junio, el Centro de Farmacovigilancia e Información Terapéutica de Canarias reportó 182 casos de sospechas de reacciones adversas. En 40 casos, los fármacos utilizados fueron hidroxicloroquina y acitromicina. De los 182 casos, la mayoría estuvo asociado a trastornos hepáticos, seguido por trastornos hematológicos, renales, psiquiátricos, arritmias y pancreatitis. Entre los 11 casos de trastornos psiquiátricos, hubo 4 suicidios consumados y 2 intentos de suicidio, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos en la línea telefónica al químico Josué Bautista Arteaga. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia AC. Químico, lo saludamos con mucho gusto. Gracias por aceptar esta conversación. ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días y un gran saludo a todo tu auditorio. Gracias por esta charla. Quisiéramos preguntarle de entrada, y aprovechando la pieza informativa de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, ¿qué es lo que se sabe en México desde esta Asociación Mexicana de Farmacovigilancia en torno a los medicamentos que hoy por hoy se están suministrando a pacientes con COVID-19? Mira, la información de seguridad derivada por el uso de los medicamentos es una información
que primariamente se mantiene bajo el resguardo de la agencia sanitaria, en este caso COFEPRIS. En este sentido, básicamente los datos disponibles para el público en general son aquellos que la misma agencia, que es COFEPRIS, comparte con la población. En este momento, COFEPRIS tiene un proceso implementado para un proceso específico para poder colectar datos de farmacovigilancia y de la seguridad de las terapias que se estén utilizando para COVID-19. Lo que se sabe es prácticamente lo que ya se ha replicado en otras partes del mundo, donde hay eventos de seguridad, hay eventos adversos que desconocíamos derivado de que el uso de estos medicamentos previo a COVID-19 no estaba autorizado para dicha patología. Es decir, la mayoría de los medicamentos que hoy en día estamos utilizando para el manejo de esta enfermedad son medicamentos que en el pasado tenían una autorización por las agencias sanitarias, incluyendo COFEPRIS, para otro tipo de patologías. Por lo tanto, su perfil de seguridad en esta patología con estos nuevos pacientes es diferente y ha sido en cierta forma consistente con los datos que ya se han compartido en diferentes publicaciones alrededor del mundo. Claro, ¿cómo funcionan los reportes que la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia emite hacia el exterior? Es decir, para que se tenga información lo más amplia posible. Sí, mira, la asociación como tal tiene un enfoque mayormente en la difusión y la promoción de las mejores prácticas en farmacovigilancia. La contribución que hacemos a nivel de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia en el país es justamente haciendo esta promoción de la importancia de notificar ya sea al laboratorio que está fabricando el medicamento que está utilizando el paciente o a la misma agencia sanitaria de manera directa cualquier efecto que los pacientes o los profesionales de la salud detecten mientras se está utilizando una terapia, sea cual sea. En este caso en específico, todos estamos muy centrados en las terapias que se utilizan para el tratamiento de COVID-19. Claro. Químico, farmacobiólogo Josué Bautista Arteaga, nos acompaña también en esta mesa de trabajo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Quisiera plantearle algunas preguntas, doctor. Cómo no, muchas gracias. Buen día. ¿Cómo está usted, Josué? Doctor Héctor Raúl Pérez, muy bien, muchas gracias. Un gusto en saludarle. Igualmente. Quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Es probable que en México los pacientes graves con COVID hayan venido recibiendo en una alta proporción la combinación de hidroxicloroquina con un macrólido derivado de estudios iniciales antes del gran reporte sobre efectos adversos de hidroxicloroquina? En virtud de lo anterior, ¿tenemos alguna idea de el porcentaje de pacientes que recibieron hidroxicloroquina con acitromicina, por ejemplo, en México, estando en condición crítica? ¿Y qué porcentaje pudieron haber tenido eventos adversos y eventos adversos graves? Como de igual manera tenemos idea de si particularmente en el caso de México hubo participación en este estudio reportado a gran escala y recientemente aparecido el día 22 de mayo en la publicación de Lancet. Claro, muchísimas gracias por la pregunta, doctor Héctor. Mire, en este sentido, como lo mencioné en un principio, los datos correspondientes a frecuencia de los eventos de estudio que hayan experimentado los pacientes con estas terapias, datos más específicos en relación a las estadísticas, en este momento son potestad de la agencia sanitaria y la misma ha estado trabajando en la consolidación de esta información. Por lo tanto, el yo poder compartir algún dato en específico sería demasiado aventurado. Lo que les puedo compartir es que de lo que se ha observado en el país y con el sistema de farmacovigilancia que tenemos en el país, prácticamente esto ha sido más o menos consistente con los datos que se han publicado a nivel mundial. Al momento, la agencia sanitaria no ha emitido algún comunicado en específico en relación a estas dos terapias,
proponemos bajo el hecho de que en sus bases de datos, por parte de todo el sistema de salud y los involucrados en farmacovigilancia, no se han detectado a la fecha pues eventos adversos que se consideren graves o que pongan en riesgo la vida de los pacientes. Sin embargo, como usted lo sabe muy bien, el determinar eventos adversos graves en pacientes en un estado crítico también es una situación bastante retadora y complicada, porque puede ser que los efectos que se estén presentando se deriven también de una evolución propia de la patología, y es aquí donde el papel del profesional de la salud, el médico, la enfermera que está atendiendo a dichos pacientes, toma gran relevancia en la correcta y oportuna identificación de estos eventos de seguridad. Indudablemente y completamente de acuerdo, porque particularmente en el estudio de hidroxicloroquina, la cantidad de pacientes que estuvieron siendo tratados para COVID-19 tenían en un alto porcentaje comorbilidades y algunas de ellas comorbilidades cardiológicas, lo cual posiblemente los hacía más susceptibles de esos eventos adversos y eventos adversos graves relacionados con hidroxicloroquina. Y por otro lado, la dosis de hidroxicloroquina en pacientes con COVID ha sido propuesta como una dosis más alta de la utilizada, por ejemplo, para malaria o para pacientes con enfermedades reumatológicas. Es posible que ahí también exista una variable interesante para analizar relacionada precisamente con la dosis de hidroxicloroquina, al menos la dosis inicial para pacientes con COVID. Así es. Muy bien, químico, pues le agradecemos muchísimo su presencia en este espacio. Gracias por aceptar esta charla y por supuesto que continuaremos en contacto. Muchísimas gracias. Un saludo, Belén, a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, doctor Héctor Petit. Muchas gracias. Preguntas. Gracias, presidente. Muy amable. Buen día. Es Josué Bautista Arteaga, él es presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. En términos generales, doctor, la función de esta agencia pues ha sido prácticamente acompañar, digamos, ¿no?, el comportamiento de los medicamentos y atender un poco lo que se ha dicho a nivel internacional. Indudablemente, y qué importante es la actividad de una asociación como la que preside el químico Josué, porque son asociaciones que van teniendo un radar muy completo de lo que va ocurriendo en los ensayos clínicos en un país determinado, por ejemplo. Y la comunicación con las agencias regulatorias es básica, porque en tiempos de crisis, como es la pandemia por COVID, y hay un artículo muy interesante de hace 4 días en la revista New England Journal of Medicine. ¿Qué es lo ideal con respecto a fármacos, con respecto a la interpretación de pruebas de laboratorio, por ejemplo, de anticuerpos, IgG, IgM, etcétera, en el contexto de una pandemia? Lo ideal fuera del contexto de una pandemia es esperar a la conclusión de todos los ensayos clínicos en sus diferentes fases, analizando todas las variables. Eso lleva meses y años. Y en tiempos de crisis no se pueden esperar los meses y los años. Por eso se implementan estrategias de farmacovigilancia, porque los médicos alrededor del mundo vamos viendo publicaciones en donde se han encontrado la seguridad de tal o cual esquema y un porcentaje de beneficio utilizando dicho esquema, y entonces procedemos a tratar al paciente, a cubrir al paciente, incluso en una modalidad conocida como compasiva. Pero evidentemente lo ideal hubiera sido esperar
hasta que concluyeran todos los ensayos clínicos. Es distinto, y sé que vamos a ir a un corte, pero es distinto en tiempo de crisis. De ahí la farmacovigilancia y la liberación temprana frecuentemente de esquemas terapéuticos para COVID. Vamos a regresar, por supuesto, con más detalles de esto que nos ha planteado, doctor. Mientras tanto, hacemos una pausa y regresamos. Mire, hablando de fármacos y hablando también de farmacovigilancia, detectan el incremento en la falsificación de medicamentos en medio de esta pandemia por COVID-19. En la semana que la Organización Mundial de la Salud confirmó la aparición de la pandemia por coronavirus, se llevó a cabo una operación de seguridad en 90 países, varios de ellos de América Latina. Agentes de la Interpol y autoridades nacionales llevaron a cabo la operación Pangea 13, la cual logró la detención de 121 personas y la incautación de medicamentos apócrifos y de equipo médico de baja calidad, valorados en $14 millones. Según la OMS, el comercio de fármacos falsificados, contaminados, caducos o que pueden contener un ingrediente activo incorrecto o inexistente asciende a más de $30,000 millones. El organismo mundial emitió una alerta tras detectar un alarmante incremento de productos médicos falsificados que pretenden prevenir, detectar, tratar o curar el COVID-19. Entre el 3 y el 10 de marzo, agentes de la Interpol confiscaron 34,000 máscaras falsificadas y 4.4 millones de unidades de fármacos, todo por valor de $14 millones en la operación Pangea 13. También detectaron 2,000 sitios de internet que ofrecían esos productos y muchos más que afirmaban que podían curar al nuevo coronavirus, informó Rocío López Fonseca. Y mire, UNICEF encuestó a varios jóvenes en América Latina y el Caribe sobre el coronavirus, de los cuales una tercera parte piensa que no corre el riesgo de contraer COVID. Resultados de una encuesta realizada por la UNICEF a jóvenes de América Latina y el Caribe indican que solo 1/3 eligió todas las respuestas correctas sobre cómo se transmite la COVID-19. UNICEF aplicó la encuesta a 10.500 jóvenes a través de mensajes de texto, de los cuales aproximadamente 1/3 considera que no corre el riesgo de contraer el virus en un entorno en el que la región ya se convirtió en el epicentro de la pandemia. Menos de la mitad de los encuestados puede identificar los sitios web nacionales de información oficial sobre el coronavirus. Solamente 44% de los jóvenes sintió que estaba informado en general sobre el nuevo virus. Por otra parte, más del 40% mencionó los medios tradicionales como la principal fuente de información sobre la COVID-19. 21% citó las redes sociales y 10% la mensajería instantánea. Casi 95% dijo que se necesitan acciones para combatir la pandemia, aunque casi la mitad cree que sus comunidades no están completamente preparadas para lidiar con el coronavirus. En este momento, no conocer los hechos reales de la pandemia pone en peligro la vida de jóvenes y sus familias. Sin embargo, no se les debe culpar por estar mal informados. Estos datos resaltan la importancia de llegar a los jóvenes con la información correcta, sobre todo de aquellos que no están conectados digitalmente, explicó el director general de UNICEF, Bernd Assen. Informó Elizabeth Ortiz. Bueno, recordar que en países como México, por ejemplo, el grueso de la población que hoy por hoy está reportando COVID se encuentra en gran parte en la población joven, es decir, que no estamos exentos, no están exentos de esta enfermedad. Vamos a la línea telefónica, se encuentra ahí el doctor Eduardo Franco, director médico de Janssen México. Doctor, ¿cómo le va? Adelante, ¿cómo le va? Nos da mucho gusto saludarlo. Un gusto saludarte, Belén. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted por aceptar esta charla. Doctor, sabemos que la farmacéutica Janssen mantiene alianzas con varias empresas en la búsqueda para el tratamiento de COVID-19, en particular la colaboración con la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico
avanzado, doctor. ¿Qué nos puede actualizar sobre estas alianzas? Sí, así es. Mira, esta autoridad que se llama BARDA pertenece al Departamento de Salud americano. Y nosotros, la compañía, con este Departamento de Salud, tenemos un compromiso ahí de invertir más de $1.000 millones de dólares, para el desarrollo de la vacuna para la COVID. Eso es. ¿Y en qué etapa están, doctor? Estamos ahora en la etapa preclínica, entonces estamos testeando en animales y la idea es, si todo correr bien, la idea es tener la fase clínica empezando en septiembre ahora de 2020. Ahí la idea es tenermos la data de la fase clínica en diciembre y empezarmos ya la distribución de la vacuna en Q1 de 2021. Claro, doctor, ¿en qué plataforma se han basado para empezar el estudio, el desarrollo de esta vacuna? Sí, mira, ya es una plataforma que nosotros ya conocemos y estamos utilizando para la fabricación de otras vacunas. Entonces, esta plataforma ya fue testeada en más de 50.000 pacientes. Es una plataforma que contiene un adenovirus 26 como vector para transportar partes, trozos de la superficie del coronavirus. Entonces ahí se introduce con este vector en organismo humano, ¿no? Y ahí se genera la respuesta de la formación de anticuerpos, de la respuesta inmunológica. Pero esta plataforma ya lo utilizamos para Zika, para Ebola, para VIH, para un montón de vacunas que están en desarrollo ya con testes en seres humanos. Entonces ya conocemos la plataforma. Doctor Eduardo Franco, nos acompaña también en esta mesa de trabajo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Tiene para usted también algunas preguntas, doctor. Adelante. Doctor, buen día, gusto saludarle. Preguntarle si han seguido los ensayos clínicos que Janssen, Johnson y Johnson han venido llevando a cabo con darunavir, uno de los inhibidores de proteasas que mostraron alguna evidencia de utilidad en pacientes con COVID-19, particularmente en pacientes graves, porque creo que en la terapéutica se está cifrando una esperanza para que más pronto podamos resolver casos críticos de esta enfermedad, independientemente de lo valioso que está haciendo el desarrollo de una vacuna por parte de Janssen, que ya nos ha usted comentado, está muy próxima a inicio en ensayos clínicos. Sobre darunavir, doctor. Sí, mira, sabemos que ahí hay existe un racional científico ahí, ¿verdad?, en la utilización de los inhibidores de la proteasa. Entonces sabemos ahí que otras drogas, más allá de darunavir, fueron testeadas, como lopinavir, por ejemplo, también. Y lo que nosotros encontramos, entonces nosotros fuimos, claro, a testear, ¿no? Y lo que encontramos en nuestros estudios no hubo un efecto. Entonces no hubo un efecto en relación a un efecto antiviral en relación a la coronavirus, la SARS-CoV-2, ¿no? Entonces ahí nosotros ya no estamos recomendando como compañía que se utilice darunavir para la terapia de la COVID-19. De acuerdo. Y respecto de los ensayos clínicos para la vacuna que está en desarrollo por parte de Janssen, ¿México participará en algunos de estos protocolos? Estamos trabajando muy duro en esto. Entonces sí, tuvimos algunas respuestas positivas, pero todavía no tenemos la confirmación, ¿no? Pero esa es mi pelea, ¿no? Es intentar con la compañía global para realmente incluir ahí los pacientes mexicanos y los centros mexicanos de investigación en la investigación de la vacuna. Entonces, todavía yo no tengo una respuesta para aquí, pero te digo que estoy peleando por esto. Claro. Excelente. Doctor, ¿qué pasa con los estudios para algún fármaco por parte de este laboratorio? ¿Están ustedes en análisis, en estudio? Mira, nosotros tenemos ahí 2 drogas que están siendo estudiadas, pero en realidad son drogas
que tienen una suposición técnica, ¿no? Tenía un racional para serem utilizados en los casos más graves. Los pacientes que ya tienen insuficiencia respiratoria, por ejemplo. Entonces ahí sería infliximab y sería ibrutinib, pero todavía no tenemos los resultados de los estudios clínicos. Los estamos haciendo, pero todavía no tenemos respuestas. Entonces hay que esperar un poquito más. Muy bien, doctor Eduardo Franco, director México de Janssen México. Ha sido un gusto saludarlo y escucharlo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Interesante, doctor, también lo que están haciendo desde Janssen. Ya nos contaba un poco la plataforma que están utilizando y también la experiencia que este laboratorio tiene ya en el desarrollo de vacunas, doctor. Así es, y esperemos que esta, que es una buena candidata a vacuna, pues muy pronto esté en producción a gran escala, terminando ensayos clínicos y en producción a gran escala. Bueno, pues con esto nos vamos a la pausa, regresamos. Les recordamos que el tema que estamos desarrollando hoy es farmacovigilancia, todos los efectos que una ciencia como esta tiene en el estudio, la vigilancia de los fármacos y de las vacunas que hoy por hoy se estudian y se usan para COVID-19. Volvemos. Vamos a Honduras, ahí se encuentra nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica de Honduras. Naomi, cuéntanos por favor, ¿qué es lo más reciente en torno a COVID-19 en Honduras? Adelante con el informe. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Desde el primer caso de COVID-19 en el país hasta la fecha, hemos sobrepasado los 6.300 casos positivos, con la lamentable pérdida de 258 personas, pero nos alegra poder informar que más de 712 compatriotas se han recuperado con éxito. De los casos positivos, 620 se encuentran hospitalizados. De estos, 430 en condición estable, 143 en condición grave y 47 en cuidados intensivos. A partir de este 8 de junio, el gobierno decretó la primera fase para la apertura inteligente de la economía en el país, siempre motivando a la población que siga las medidas de seguridad para evitar los contagios del COVID-19. Los empleados que se presentan a trabajar deben ser únicamente el 20% del total de los empleados de cada institución y no se debe incluir el personal mayor de 60 años ni personal que tenga alguna enfermedad crónica. A la población en general se les recuerda y solicita tomar las medidas requeridas para ingresar a las instituciones, así como mantener las medidas de protección personal, lavado de manos, uso de alcohol en gel, distanciamiento social y uso obligatorio de mascarillas. Como ya hemos venido mencionando, los tratamientos maíz y catracho, creados por los médicos hondureños para luchar contra el COVID-19, han sido de mucha ayuda para que los pacientes en nuestro país tengan una pronta recuperación. Es por esto que el gobierno ha dispuesto a entregar 160.000 tratamientos a todas las regiones sanitarias y hospitales del país, para que se pueda luchar contra el virus con los insumos médicos necesarios. Sin embargo, el país aún se ve en necesidad de médicos y espacios de atención para los pacientes que presentan síntomas de este virus. Debido a que los hospitales ya se ven abarrotados de pacientes de todo tipo y las clínicas móviles que se montaron para pacientes con síntomas de COVID no han empezado a trabajar. Muchos de los pacientes que llegan a los distintos centros asistenciales se ven obligados a ser recibidos en carpas fuera de estos centros con el poco personal de salud que atiende a estos pacientes. Es sumamente necesario que el gobierno actúe para que las clínicas móviles comiencen a tratar a los pacientes que presentan síntomas de COVID-19. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa. Gracias a nuestra compañera Naomi. Regresamos a la charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, recapitulando un poco sobre esta charla interesante que nos ha dejado muchos elementos el representante del laboratorio Janssen en México, lo comentaba casi al cierre de la charla, el estudio que están haciendo de algunos fármacos, no solamente los protocolos que están siguiendo para la creación de una vacuna. Y en este sentido han hecho también unos ejercicios muy interesantes, doctor, en el ámbito del crear o de tener un fármaco para atender COVID-19.
Sí, fíjate, dos de los estudios que ha llevado a cabo Janssen, o dos de los fármacos que ha sometido a ensayos clínicos, en uno de ellos, lo comentaba, darunavir, del que yo le pregunté la respuesta que había tenido el paciente con COVID a través de estos ensayos. Este fármaco es un inhibidor de proteasas, utilizado en pacientes con VIH, similar a Kaletra, lopinavir, ritonavir, que los ensayos clínicos no lograron concluir un gran beneficio para pacientes con COVID-19. Entonces, decía el director médico de Janssen en México que darunavir lo han dejado ya de lado por no haber encontrado lo esperado en la terapéutica de COVID. Pero sí llevan a cabo en estos momentos algo muy interesante, estudios con un medicamento que se llama imatinib. Este medicamento tiene la capacidad de inhibir una citocina proinflamatoria de las que hemos hablado con mucha frecuencia aquí. Son las que a través de esa tormenta de citocinas generan mucha inflamación pulmonar y a otros órganos y sistemas. Con este medicamento se inhibe una de ellas, que es el factor de necrosis tumoral. Entonces, y es un medicamento que se ha utilizado por mucho tiempo para enfermedades reumatológicas, como artritis reumatoide, por ejemplo. De tal manera que es posible que haya buenos resultados con este grupo de fármacos que se conocen como anticuerpos monoclonales contra citocinas o para inhibir citocinas proinflamatorias. Y ahí está también en buena medida parte del futuro del tratamiento del paciente con COVID en situación de gravedad, particularmente en pacientes críticos. Interesante, sin duda alguna, doctor. Regresando un poco al tema de la farmacovigilancia, ¿cómo es el mecanismo, cómo opera, digamos, esta disciplina? ¿Cómo se emiten las alertas? ¿Qué organismo se encarga de frenar en determinado momento la distribución del fármaco en cuestión? Cuéntenos un poquito sobre esta dinámica, doctor. Desde que un fármaco se está estudiando, en los ensayos clínicos, desde fase 1, 2, 3, 4, existe un apartado para que los investigadores clínicos vayan anotando puntualmente cualquier evento adverso. Los eventos adversos luego suelen clasificarse en eventos adversos graves y eventos adversos no graves. Evidentemente, los eventos adversos graves son aquellos que ponen en riesgo la vida o que ponen en riesgo la integridad o la funcionalidad de un paciente o que ponen en riesgo un órgano o sistema. Luego, los eventos adversos graves no reúnen dichas características, pero todos se deben enlistar. Además de clasificar a los eventos adversos, lo siguiente es que si en opinión de los investigadores, este evento adverso está o no relacionado con el fármaco, en opinión de los investigadores. Porque lo decía el presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, existen eventos adversos graves que se presentan por la propia patología, por la gravedad de la patología, no estrictamente como una novedad por el medicamento. Y luego, a lo largo del tiempo en que se llevan a cabo estos ensayos clínicos, muchos de ellos son multicéntricos, la mayor parte en diferentes partes del mundo y con una cantidad muy importante de pacientes, para que sea estadísticamente significativo el resultado de este nuevo fármaco.
Entonces ahora lo que tiene son eventos adversos que se presentaron en tal o cual porcentaje de esta gran casuística. Y de esa manera es que tú determinas que esos eventos pueden estar relacionados con el fármaco. Por eso las personas cuando consultan en internet o a través de una farmacopea, oye, esto que me recetó mi médico, pero ¿qué efectos secundarios puede tener? Claro, ahí vienen enlistados. Y a veces vienen enlistados así como graves o no graves, como frecuentes o menos frecuentes, etcétera. Sí, es producto de toda esta investigación, pero que luego deberá continuar cuando el fármaco incluso ya está en el mercado, a lo largo de los años. Y como usted bien lo dice, doctor, todas estas contraindicaciones vienen perfectamente especificadas en los medicamentos. Rara vez nos damos a la tarea de leerlos, ¿no, doctor? Y es muy conveniente, porque precisamente para eso están al alcance del público, de los usuarios. A veces los médicos también decimos que es preferible que los conozcamos nosotros con mucho detalle para que luego el paciente no tenga la sugestión de sentir tal o cual efecto al tomar el medicamento. Pero creo que es muy bueno y muy pertinente, muy conveniente que el paciente también esté enterado de los efectos que un fármaco puede tener y el médico debe platicarlos con él para alertarlo y de que si los presenta los comunique de forma oportuna. Claro, y en términos internacionales, doctor, ¿quién es la autoridad que se encarga de dar el pronunciamiento sobre tal o cual medicamento? Las agencias regulatorias casi de cada país. Frecuentemente estas agencias regulatorias, cuando van coincidiendo con hallazgos, por ejemplo, de eventos adversos, luego tienen comunicación con la Organización Mundial de la Salud y a través de organismos internacionales, como la propia OMS, se dicta una alerta sobre un evento adverso de tal o cual fármaco, ya sea para su utilización con precaución, bajo las siguientes medidas de monitoreo o dependiendo de la gravedad, para definitivamente ser retirado del mercado. Doctor, vimos en el caso de la hidroxicloroquina cómo surgió una alerta, si lo podemos llamar así, desde una revista especializada, no necesariamente desde una agencia de algún país. ¿Esto también suele ocurrir, doctor? También suele ocurrir, definitivamente. Y de hecho, las compañías farmacéuticas están en la obligación de notificar a las agencias regulatorias en cuestión cuando están encontrando un evento adverso grave para inmediatamente se tome una decisión al respecto. Es muy común que la propia industria farmacéutica diga: este protocolo se suspende por varios motivos, ya sea por eventos adversos importantes o se suspende por no encontrar beneficios terapéuticos suficientes. También esto mismo lo puede hacer la agencia regulatoria, que debe estar al pendiente de ese ensayo clínico, y lo puede hacer también una agencia internacional. Esto pues depende de quién va haciendo la detección, pero habitualmente, como son ensayos clínicos multinacionales, multicéntricos, pues se concentra toda la información en una gran base de datos y a partir de ahí se puede notificar a las agencias regulatorias. Recuerda, Belén, recuerden nuestra amable audiencia que también hemos comentado que ocurre lo contrario. El que de forma más temprana las agencias regulatorias dan el visto bueno para su utilización ya en el campo clínico, porque el estudio fue mostrando beneficios importantes y seguridad del nuevo fármaco que se está estudiando. Doctor, con esto llegamos al final. Muchas gracias por habernos acompañado. Con todo gusto, Belén. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, una servidora Belén Zapata también se despide de usted. Nos vemos en la próxima emisión de Coronavirus, la pandemia.
Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.